Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio en la Cultura. Hoy vamos a hablar de comida, cultura e identidad. Ana, bienvenida. Ana Franco, ella es poeta, cocinera, ensayista y profesora. Todo eso. Ana, bienvenida. Miriam, gracias por estar con nosotros. Y Miriam Bertrand, ella es profesora e investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Miriam, bienvenida. Gracias. Me gustaría empezar por definir qué es la comida desde el ámbito de la literatura y qué es la comida desde el ámbito de la antropología. La comida desde el ámbito de la literatura, creo que, es decir, poner la palabra comida sobre la mesa es complejísimo y las maneras de llegarle son todas. Hay un montón de rutas y obviamente pues habrá que platicarlas todas. Pero si me preguntas una definición desde la literatura, probablemente sea una imagen, un símbolo, un estado de ánimo. A lo mejor esa sería una de las maneras en que creo que la literatura y la comida se relacionan. Es una relación difícil, pero por ahí empezaría yo por dar una definición desde la literatura. Ahora nos adentramos más en ese terreno. Desde la antropología, Miriam. Desde la antropología, bueno, en el sentido en que, en el principio, pues, ¿no?, de que la comida, si bien es una necesidad vital, ¿no?, que todo el mundo necesita comer para vivir, todos los grupos humanos lo hacen de manera distinta, entonces genera una cultura y en ese sentido pues es un objeto de estudio de la antropología. Lo que la antropología de la alimentación pretende es estudiar las formas de organización para comer, para llevar a cabo la comida cotidiana, la comida de fiestas, en fin, para preparar, obtener, preparar, comer, etcétera, toda la organización social que hay alrededor para decidir una cosa que es un imperativo de la vida cotidiana y que por esa vía encontramos pues una manera de explicar la sociedad. A ver, juntando un poco las dos definiciones, una de las acciones humanas más complejas quizá, la sexualidad desde luego, otras tantas la representación visual, pero la comida tiene una visión científica que tiene que ver con lo nutricional, con lo calórico, con los procesos y técnicas de producción de los alimentos. Pero básicamente yo me quedo con una palabra que ambas dijeron, que es lo simbólico. O sea, alrededor de la comida hay un símbolo de lo prohibido, de lo permitido, de las técnicas de cocción y de cocimiento y de cocinar y de ponerle condimentos. Pero además tiene un protagonismo particular en muchos fenómenos culturales, ¿no es cierto? Sí. Es decir, está presente en la religión, está presente en la identidad, está presente en la resistencia, que es un tema que tú has trabajado mucho a través del maíz, con los migrantes y demás, pero que tiene que ver con la música, la poesía, el arte, la danza, está en todas las artes. ¿Desde dónde empezamos a considerar la cocina o la comida como un fenómeno antropológico o literario? ¿Desde dónde? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es que se convierte en un objeto de estudio antropológico? Bueno, se convierte en un objeto de estudio porque es un imperativo. O sea, todos los días hay que comer, pero también porque todas las sociedades van desarrollando toda una serie de normas y comportamientos alrededor de la comida. Entonces, lo que va pasando es que todos los días hay que seleccionar la comida. Hay que decidir qué es lo adecuado. En función de múltiples cosas, así es. En función en principio, desde lo que está disponible y el costo y la cantidad de dinero que en esa ocasión estamos dispuestos a dar, porque es verdad que el costo es un determinante, ¿no?, que limita muy seriamente, pero por ejemplo en las fiestas, ¿no?, el costo no es prioritario. Claro. Lo que es prioritario es que sea muy abundante, que tenga una serie de simbologías relacionadas con si la fiesta es religiosa, si es una fiesta excepcional, ¿no?, lo que nunca comemos se come el día de la fiesta. Exactamente. El prestigio, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, hay un autor que, digo, si alguien quisiera adentrarse a esto, yo lo recomendaría mucho para empezar, que es Sidney Mintz, que tiene un libro de ensayos muy bonito que se llama Sabor a comida, sabor a libertad, y ahí él dice, la comida es portadora de significados, ¿no? Y cada uno de esos significados lo que nos sirve es para que los grupos humanos seleccionen lo adecuado para cada ocasión, en función de pues el sexo, digamos, si es fiesta, si es cotidiana, si es para que los niños, para que los grandes, si son puras mujeres, si son puros hombres, si estás en el campo, si te vas a ir de fiesta, en la noche, si te vas a ir al cine y entonces vas a comer palomitas, en fin. O sea, hay un montón de cosas. Si es boda, velorio, exactamente, si es fiesta de muertos o fiesta patronal, etcétera, ¿no? Claro. Y en el arte, bueno, yo creo que la representación justamente gráfica, es decir, uno de los documentos más antiguos que hay, probablemente la primera
algo que yo consideraría ya como en el camino de una receta es la representación gráfica en las tumbas de Cenet, ¿no? Que está esta imagen hermosísima de las mujeres trabajando el pan. Estamos hablando de un documento antiquísimo y esa necesidad de representar justo este cotidiano, que es lo que nos construye a muchísimos niveles, este vínculo con la necesidad de la representación de lo que hacemos todos los días y que nos construye, etcétera, supongo que es este primer paso de una relación entre el arte y la alimentación, ¿no? Más allá de lo temático que puede ser, que puede mantenerse en un nivel relativamente superficial, la necesidad de la imagen de estas mujeres que están trabajando el pan, que tiene un ritmo, que tiene una cadencia, que tiene una dimensión de color, por ejemplo, pues estamos ahí ya en la narrativa de el ejercicio de la comida, y esa narrativa yo creo que ya es estar en el terreno del arte. Pero ¿por qué ha sido protagónico el tema de la comida, sus preparaciones, su consumo o su plática alrededor en el arte? Pues porque nos construye, es decir, por ejemplo, el lugar común tal vez de los escritores es una mesa en la que nos sentamos a platicar mientras te tomas una copa de vino o reflexionas y te tomas un café. La tertulia se hace alrededor de la mesa. La mesa genera una conversación y esa conversación va a dar lugar a otro acto creativo. Es difícil entender como el día uno de la situación en la que se puede dar ese vínculo. ¿Por qué necesitamos representar el alimento en términos plásticos o artísticos? Pues justamente porque es súper complejo tal vez y porque no terminamos de decirlo y entonces hay que manifestarlo o hay que darle un montón de formas distintas al acto mismo de la comida, más allá del hecho de comer, tal vez. Bueno, ¿no? y las religiones, ¿no? Muchas religiones, bueno, tienen la representación, ¿no?, de la corporalidad de la deidad en el alimento básico, ¿no?, como en el caso del cristianismo, donde en la hostia o en el pan está el cuerpo de Cristo. Entonces, hay una cosa, ¿no?, que se llama la incorporación, o como la comida es lo que nos hace, ¿no?, y es la misma idea de los hombres de maíz, ¿no? Claro. Entonces, hay una cosa que digo, en español sería incorporación, en inglés es el embodiment, o sea, esta idea de lo que estamos hechos, los hombres estamos hechos, y las mujeres, pues, los humanos estamos hechos de lo que comemos. Y por eso se vuelve tan importante esta representación del pan, del maíz, de todos aquellos alimentos que culturalmente se consideran básicos y que se consideran el sustento, ¿sí? Y es el caso claramente de la tortilla, de la masa de maíz, ¿no?, o del pan. O sea, en las culturas, digamos, en la religiosidad queda muy evidente tratando de explicar cómo se hacen los hombres, ¿no? Claro. Yéndonos un poquito hacia cómo el tema de la antropología o la literatura apenas hace unas décadas es preponderante, el tema de la comida, y considerando, quizás estoy equivocada, que de mediados del siglo del XX para atrás no era tan importante o no había tanta atención sobre el tema de la comida, mi pregunta es, o sea, yéndome hacia el tema de cómo hoy es un momento fundamental el tema de la comida, y me quiero referir al hecho de que la sociedad ahora está atentísima a qué come, cómo consume, cuántas calorías cuesta, es decir, si el trigo, si el gluten, si todo esto. Antes era el placer casi solamente el que se ponía en función de las decisiones de la comida, ¿o no? No, y la escasez. Claro, por supuesto, la Sí, escasez. o sea, digamos, la historia, pues, de la antropología y la alimentación, lo que es muy evidente, por ejemplo, en el caso de México, es cómo ha transitado del análisis de la escasez y la relación con la escasez a la relación de otra forma de comer, donde hay mucha más abundancia, ¿no? Exactamente. Digo, no abundancia porque no podríamos soslayar que pues, hay un porcentaje grande de población en México que vive en inseguridad alimentaria, ¿no? Además pero del sí tema... es verdad que hay un tema, pues, que la globalización ha traído todas estas ideas sobre la comida. Sí, pero, es decir, la escasez, por supuesto, la economía, pero el placer. No, el placer. Un poco refiriéndome a las representaciones visuales que tú decías. O sea, esta idea de poner a mujeres trabajando el trigo o lo que fuera, ¿es una idea de el amor con el que se fabrica o es un tema del placer de la comida o en dónde estaba del 19 para atrás, digamos? Bueno, por ejemplo, en América Latina, en México, tienes toda la relación de las Indias. Es decir, parte de la narrativa importantísima desde Colón, ¿no? Es cómo se va tropezando
hay una de las narrativas más lindas en las cartas de Colón, en las que él trata de describir, me parece que es una piña, y no le da el lenguaje para hablar de la piña. Entonces él empieza a ir a una serie de referentes que tiene y que no le alcanzan para entender ese objeto o ese producto de la tierra absolutamente extraño, fantástico, con un sabor rarísimo. Entonces él va a elementos que pero no... que dice que es la sabroso, porque si no me equivoco, sí, dice, ¿no? Y trata de encontrar tonos y colores y símiles, etcétera. Entonces yo creo que siempre ha habido una narrativa y una relación conflictiva con la gastronomía y con la, digamos, con la comida como producto y luego con el proceso gastronómico, no ha sido siempre desde el placer. Yo creo que siempre tiene toda esta angustia que nos genera, que es aparentemente placentera, pero que en realidad tiene debajo un montón de temas desde el nivel individual, en la construcción de lo familiar, que por supuesto pasan por la salud, por la imagen, etcétera, y también este boom del placer, del turismo, de la alta gastronomía, que de pronto sí, a lo mejor tiene, pues no sé, menos de un siglo, ¿no? Definitivamente menos de un siglo, ¿no? O sea, pero los la narrativa restaurantes, está, sí, la claro. narrativa está en él, es es de siempre, digamos, es de siempre. Los sociólogos le han llamado el dilema del omnívoro a eso. O sea, esa ansiedad permanente que provoca, porque tú puedes tener un acercamiento a determinadas cosas que conoces nuevas, pero no las incorporas a tu cuerpo. Y en la incorporación, en este principio de incorporación que tiene la comida, tu relación con ese objeto, automáticamente pues puede ser un riesgo, porque todo el mundo tiene una experiencia, ahora o Colón o quien sea, de que algo le haya sentado mal, de que algo le guste, que algo le parezca desagradable o que tenga una cosa venenosa, etcétera, ¿no? Entonces, esa ansiedad, pues, ¿no? Pues bueno, Claude Fischler la llama el dilema del omnívoro, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con eso, es decir, cómo la relación de los seres humanos en el descubrimiento de la comida, ¿sí? De comidas nuevas, siempre tiene este puntillo de ansiedad, y ese puntillo de que puedes entrar a un mundo fantástico de placer, ¿no? Claro, o de estados alterados, ¿no? O de estados alterados, así es. O de muerte, ¿no? Cuando en el envenenamiento. O en el envenenamiento. Vamos a regresar a ese tema ahora que volvamos de un corte. Antes de irnos al corte, quiero mencionar que estamos regalando un par de libros de Miriam Bertrand, de su publicación llamada Incertidumbre y Vida Cotidiana, una publicación de la UAM. Y, Ana, me quedas un poco lejos, pero si no me equivoco, se llama La literatura en la gastronomía y la gastronomía en la literatura. Cocina y literatura. Cocina y literatura, de Ana Franco. Así que, por favor, siga las dinámicas en redes sociales, en Facebook y en Twitter, oficiales, @TVUNAM. Así que volvemos en un segundito. Estamos hablando de comida, cultura, identidad. No se vayan. Estamos de vuelta en Observatorio Cotidiano de la Cultura, hablando de comida, cultura e identidad, platicando con Ana Franco y con Miriam Bertrand. Estábamos hablando del peligro y del placer en la comida. Nos quedamos entonces en este tema. Miriam, Ana. Pues el peligro y el placer, es decir, están allí en el juego de la alimentación. Por ejemplo, el tema del tabú es otro de los grandes temas alrededor de la comida. De pronto, sí, en esta moda gastronómica, incluso empezamos a integrar el asunto de comer o no comer insectos, de la prohibición, qué significado tienen las prohibiciones, de qué sí somos capaces de verdad de ingerir, ¿no? Y de integrar al cuerpo, porque por ahí va el tema de lo corpóreo. Entonces, bueno, además nos pone en peligro también en términos físicos, por supuesto, los grandes temas de la salud, de la bulimia, de la anorexia, pero también nos pone en peligro el tema de lo simbólico, porque la mesa, la administración de lo familiar, la imagen de la figura materna, todo eso está jugando un rol. A lo mejor estoy excediendo la posibilidad, pero comer nos representa todo eso al mismo tiempo, más el estatus, es decir, más el prestigio social en el que también, no sé si se ha transformado o lo ha sido siempre, todo está, hay muchas cosas en juego mientras comemos. Entonces, por ahí pasa el tema del peligro y el placer, ¿no? Sin duda. Y ahora hay una serie de condicionantes, incluso moralizantes, alrededor de la comida, donde el consumidor es un responsable de a quién se mató,
para tener tu plato enfrente, ¿no? Sí. O de la responsabilidad que tú tienes en hacerte daño o no, con todas estas teorías a favor o en contra, no las sé, del gluten, de los lácteos y de otros alimentos que por siglos se han consumido y que ahora resulta que tienen una negativa que no sé si es científica o es moral. Bueno, digamos, en antropología de la alimentación ya llevamos un rato trabajando en esto, ¿no? Bueno, por una parte, digamos, toda esta idea de la pureza y el peligro y etcétera, ¿no? Que es, según los antropólogos, ¿no? Son como principios clasificadores, ¿no? Son principios normativos. Ajá, o sea, es decir, cuando yo decía que se tiene que escoger la comida en función de la ocasión, etcétera, lo que tienes que decidir es entre esta opción o esta opción, o, ¿no? Entonces hay principios normativos y ahí entre esos obviamente están las prohibiciones y el tabú. Y tiene que ver también con la corporalidad, es decir, qué tipo de corporalidad vas a obtener o pretendes obtener con esa comida. Eso además Bourdieu en su libro de la distinción lo dice claramente, no solamente determinados estratos sociales, no solamente escogen la comida en función de lo que les parece adecuado, si es muy caro o poco caro, etcétera, sino también en función del tipo de cuerpo que se va a obtener con esa comida, porque el cuerpo es una forma de representar lo que se ha comido, ¿no? Por supuesto. Pero además, si nosotros hiciéramos una línea Y en bebido. esto, y bebido, bebido. claro, si hiciéramos una línea en esto, lo que hoy vemos es que este principio normativo de tabús, etcétera, de peligros y purezas, pues pasa hoy también por todas estas cosas que son el gluten, no gluten, la lipofobia que fue descrita en los 90, ¿no? Que teníamos que comer todo sin grasa. Ahora podríamos hablar de una fobia al azúcar, ¿no? Que es como el gran malo del cuento. Pero lo ácido el huevo, lo ácido el cerdo, Así lo es, ácido la así es. leche, ¿no? Entonces Así hay es, campañas se a favor va, y en contra. se va transformando, pues, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo lo que nosotros hemos observado es que, pues, sí hay una línea una línea moral, pues, ¿no? Que se va metiendo en esto. Hay un autor que se llama Laplantin que lo que plantea es que en la medida en que la sociedad se ha secularizado, ¿sí? La salud y los principios que rigen la salud entre lo bueno y lo malo va tomando cada vez más importancia, ¿no? Y entonces por eso tenemos estas casi religiones, ¿no? Digamos, lo estoy diciendo de manera muy simple, porque si algún antropólogo me está viendo va a decir, qué bárbara, Miriam, ¿no? Lo estoy diciendo de manera simple para público en general, ¿no? Sí. O sea, se van haciendo estas casi religiones, sectas, ¿no? Donde, por ejemplo, tienes la cuestión de tener prohibido comer algo que implique el sufrimiento de otro ser vivo, por ejemplo, claro. ¿no? Que es el caso extremo, ¿no? De todos estos movimientos que no quieren comer exactamente nada animal y que poco a poco se van retirando y bueno, van entrando a toda una lógica de hasta dónde llega el sufrimiento de un ser vivo o no, etcétera, ¿no? Pero sí es muy interesante porque incluso tenemos un montón de expresiones como por ejemplo decir, me voy a tener que confesar porque ya me comí una gordita de chicharrón, por ejemplo, ¿no? O que me tomé un helado de 3 bolas y no sé qué, y acabas teniendo como la sensación de que hiciste algo De mal culpable, hecho, ajá. exactamente, de culpable, y que además tienes que hacer una penitencia para eso, que es estar tantos días sin comer o hacer tanto ejercicio, etcétera, ¿no? Claro, que en el arte siempre ha estado presente pues yo creo que es una herencia católica de la gula, del pecado de la gula y de la euforia por el placer y por corromper la prohibición a través de los placeres de beber y comer, no solo en cantidades, sino en sabores particulares. Ahora, el arte no nada más está representando todos estos fenómenos sociales, por supuesto que está construyendo también ese discurso, es decir, la participación del arte dentro de todos los discursos y también del discurso de la comida y de la gastronomía, nos va a poner sobre la mesa, no sé, las grandes películas como El festín de Babette o como La gran comilona, etcétera, justamente ponen sobre la mesa una serie de problemáticas individuales y sociales, y en la organización, pues esto de la mesa, de la familia, de toda esa administración de los objetos, de las cosas que comemos, y que están totalmente vinculadas con el alma, con el sistema de creencias, con la construcción de una ética o de una ontología, por ejemplo. Y entonces ese tipo de elementos es lo que el arte que habla o que se vincula con una relación, en una relación directa con la gastronomía, pues justamente va a construir también, a formar parte del discurso de la sociedad en ese sentido. Es decir, es muy difícil encontrar una novela que no tiene
escenarios gastronómicos, pero más allá del escenario o más allá de la loa que podemos encontrar en, no sé, en autores como Alfonso Reyes, por ejemplo, como los grandes clásicos, hay también una dimensión en Rosario Castellanos, en Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya extraordinaria, en la que la narrativa de la alimentación tiene una serie de implicaciones que rebasan lo escenográfico del folclore inmediato de la gastronomía mexicana, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿no? Que por cierto tú tienes aquí un buen ejemplo que tenemos poco tiempo, así que si quieres de una vez nos podemos arrancar con este bueno, poema. voy a leer que un poema, es un texto muy cortito. Marosa escribe prosa poética y tiene muchísimos elementos justamente alrededor de la mesa. Les leo este texto cortito. Dice: era la cena familiar, sombría, la de siempre. A la luz de la luna, de los cirios, se contaba la misma historia. Estaban todos los habitantes de la casa, de algunos de los cuales no sabía el nombre, y los perros y los gatos, estirados pero ansiosos. Veía las papas sin color, los espárragos, la leche. De pronto me turbé. Desde la espalda me saltaron 2 pétalos que se volvieron alas. Enseguida, en el tamaño justo, y de un rosa incendiario, deslumbrador, salpicado de puntos brillantes, los tonos de las fresas y las fresias, todos los escalones del rosado y un perfume profundo a rosa. Miré y nadie decía nada. ¿Me había vuelto invisible hacia los otros? Pero después oí que hablaban y rezaban. Algunos se rieron, como siempre. Los perros y los gatos corrían a ocultarse. Una de las primas lloró, dijo que ella también quería alas. Y yo estaba inmóvil, de pie, y no sabía qué hacer, a dónde dirigirme. Fantástico. Este es súper fuerte, no, bueno, ¿no? súper fuerte. Y es un ejemplo de la enorme posición de la comida, de los comensales, de la prohibición, de la permisibilidad, de los placeres, insisto, porque creo que sí tiene mucho que ver con esto. Claro. Y ahí me quiero dirigir, aprovechando tu lectura, ¿por qué en las últimas décadas el chef y el tema de la comida es tan importante en prácticamente todas las culturas? Bueno, ¿qué pasó con la comida que se hizo? Los libros más vendidos, según algunos datos editoriales, muchas veces son libros de recetas de cocina súper lujosos. ¿Por qué pasa esto? Yo voy a dar una explicación un poco, claro, un poco más espartana y más árida, ¿no? Que no estas bellezas, pues, ¿no? Pero, digamos, lo que se ha planteado es que en la modernidad alimentaria el gran cambio ha sido de transitar del miedo a la escasez, a la presencia, ¿no?, permanente, y por lo tanto la comida ha empezado pues a ser cada vez más, y hoy es claramente uno de los puntos centrales del ocio. ¿Sí? Entonces eso es una cosa que es la gran novedad. Si bien es cierto que ya existía, porque existían los restaurantes, tampoco aparecieron antier, ¿no? Todo esto ya existía y efectivamente como parte de las fiestas y demás estaba presente. Lo que hoy tenemos es el acercamiento pues al ocio por una parte, y por otra parte, bueno, pues también el hecho de que podemos acceder a alimentación de todo el mundo, a comidas de todo el mundo. Claro. Entonces, igual que hay una búsqueda por conocer la comida asiática o para conocer otras culturas, ¿no? Hemos reconocido pues que una manera de acercarse a otras culturas es a través de la comida. Pero insisto, porque los sistemas de producción y distribución lo permiten. Lo han permitido. Y quizá la fantasía también de cocinar todo el mundo en su casa está acercando la posibilidad justo creativa, ¿no? Es decir, no todo mundo tal vez piensa que puede pintar, no todo mundo tal vez piensa que puede escribir una novela, pero a lo mejor sí todo mundo piensa que puede cocinar, y entonces esto te regala, no sé, una opción creativa, también desde luego desde el prestigio, ¿no? Sí, te da un reconocimiento Por supuesto, automáticamente. por supuesto. Sí. Entonces, Y es tal vez inmediato. por eso se venden más recetarios, y claro, el consumo de programas televisivos es enorme, ¿no? Y esa idea de que tenemos que tener una alimentación variada, eso es una cosa que sale siempre en las entrevistas que nosotros hacemos en trabajo de campo, ¿no? Que la gente dice que se aburre rápidamente de lo que come. Claro, y que tiene que ser variada, pero inteligente, racionalizada, Exactamente, medida, Exactamente, Es pero terrible, pero tiene que es ser terrible variada, también variada. esa ¿no? obligación, ¿no? Sí, es terrible. Estamos a punto de terminar el programa. Quiero recordarle a nuestro auditorio que estamos regalando libros de Ana Franco y de Miriam Bertrán. Síguenos en las redes y las dinámicas. ¿Con qué quieren cerrar de volada? A mí me gustaría decir también que en términos del arte, el arte está dando hoy cosas como para reflexionar sobre los problemas de la alimentación
en el mundo, de esta parte placentera por una parte, ¿no? De la otra cosa que tiene que ver con la relación entre las culturas a través de, ¿no? La interacción de los chefs que hacen de ingredientes de diferentes partes del mundo y que de alguna manera es una metáfora de cómo nos relacionamos hoy, o de la crítica que hace Toledo, por ejemplo, ¿no? de los transgénicos, ¿no? Entonces, Ana, cosas ¿con qué así. querrías cerrar tú? Pues a mí con que no se nos, es decir, sí la parte plástica, sí la parte de moda, sí la belleza, el placer, pero también las necesidades, es decir, no podemos olvidarnos de que es un derecho humano y que todo el mundo tiene que comer, y que ahí hay un gran tema en términos de salud en el país, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por supuesto que también un poco desarmar a lo mejor el miedo, la prohibición, y aligerarnos todas estas cargas obligatorias de sí, pero mucho y delicioso y exótico, pero bajo en calorías y comprometido con la naturaleza. Vamos a ver, que nos den tregua, ¿no? Que nos den tregua. Volvamos al O sea, sentido por común, piedad. es lo que yo siempre digo y cierro. Y que vivan los chiles de nogada. Y que vivan No, los chiles en nogada. sí. Y la época. Sí, y la sí, época. Pues esto fue Observatorio Cultural. Hablamos hoy de comida, cultura e identidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miriam. Gracias, Ana. Y esto lo veo en el siguiente episodio de Observatorio en la Cultura. Muchas gracias. Hasta luego.